Carlos, ¿cómo estás? ¿De cómo se va? ¿Qué te puedo ayudar? Creo que era el control. Ya había aprendido. Sí. El 3. ¿Qué apuntarlo se me olvida? Pues ahí está el 3. Necesitamos que conecte Carlos tu forma de enseñar, porque si no. ¿Puedes hablar? ¿A la profesora? La primera. No, pero le digo que vale. Entonces esperamos. Ok. Yo creo que la puerta se cierra sola. Yo creo que se cierra sola. Sí, cierra. Ya. Bueno, pensar que no hay. Eso. Ah, no, así. Sí, no, así. Sí, sí. Y no, así. Sí.
Pero ¿cuál? No sé si oye, básicamente esto no se puede aceptar. Que es ¿Dónde está? No. antes de diciendo, básicamente, porque este correo que yo estaba antes, no necesitaba para que
Probando uno, dos. El micrófono ambiental es el que está en el techo. Todos están en el techo, se oye bastante bien tu cosa. Ok. Y se usa. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este seminario departamental. Hoy tengo el placer de producir al doctor Brizuela, que nos va a dar la plática del día de hoy. Antes de comenzar, sin embargo, quisiera dar algunas instrucciones, principalmente para la audiencia que nos está acompañando de manera virtual. Por favor, se les pide mantener desactivado su video y audio durante la charla y activarlos únicamente en la ronda de preguntas que se final de la charla cuando se les indique. Necesitan también identificarse con su nombre y apellido en la pregunta del Zoom. Y pues, creo que sería nada más eso. La charla de hoy se llama el Nobel de Química 2024 y nuestras tesis de posgrado, enfoques diferentes para el mismo desafío científico. Como ya mencioné, es el doctor Carlos Brizuela quien va a impartir esta charla. Les leo su biografía. Carlos Brizuela obtuvo el grado de doctor de información en ciencias de producción por la Universidad de Tecnología de Kioto. Es investigador titular y responsable del Laboratorio de Biología Computacional en CICESE, donde desarrolla algoritmos de inteligencia artificial para el descubrimiento y diseño computacional de biomoléculas con potencial terapéutico y de diagnóstico. Entonces, agradezco mucho lo que está aquí y sin nada más que agregar, pues les doy la palabra. Gracias, Carlos. Muy bien, gracias a todos por venir a escuchar esta charla. La intención es un poco mostrar que en CICESE se han realizado tesis que tienen que ver directamente con el premio Nobel, ¿no? El premio Nobel de Química en el 2024 se les otorgó a estos investigadores. David Baker recibió la mitad del premio y Demis Hassabis y John Jumper la otra mitad, por razones diferentes. A David Baker le dieron el premio Nobel por el diseño computacional de proteínas y a Hassabis y Jumper le dieron por hacer una propuesta de solución al problema de predicción de estructura proteína. Y al ratito vamos a explicar qué significa cada uno de esos problemas. Y aquí un poco algo anecdótico es que David Baker tiene muchísimo más años trabajando en predicción de estructura de proteínas que los ganadores del premio Nobel por esa razón, ¿no? Está muy curioso eso, o sea, vino trabajando todo el tiempo
De hecho, parte de la inspiración de la propuesta de solución de Hassabis y Jumper, pues tiene que ver con lo que hizo David Baker, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se ha de sentir David Baker realmente, porque él fue el que empujó ambos problemas, digamos, hasta llegar a la solución que no se pudo ir. Muy bien, Jumper es el más joven de los tres, él nació en el 85, entonces es bastante joven, se doctoró ya después del 2010, entonces eso es algo bastante inusual en los premios Nobel. Muy bien. Entonces, ¿qué es el problema de predicción de estructura? Para eso, primero tenemos que ver lo que es una proteína. Una proteína es desde el punto de vista computacional, lo podemos ver como una secuencia de letras, y cada letra es un conjunto de átomos. Y en una parte central, que se conoce como la columna vertebral o el backbone de la proteína, son exactamente los mismos átomos. Lo que hace que se tenga una letra E o una letra M, pero va a depender de los átomos que están colocados en estas esferas que están en un color, como no sé cuál sería. No les voy a mostrar ahí. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte que se conoce como la cadena lateral, hay 1, 2, 3 átomos de carbono y 2 de oxígeno conectados en esta forma. Y eso identifica a esta letra E. Sin embargo, si tenemos esta estructura, 2 átomos de carbono, y aquí estos átomos de oxígeno, aquí con un doble puente, con un puente sencillo, vamos a tener otra letra. Entonces, todo el resto de la proteína, esta parte central, lo que dijimos que se llama backbone, permanece exactamente igual, y lo que cambia para que cambien las letras es lo que se conecta aquí en la cadena lateral. Entonces, ¿qué es una proteína? Una proteína es simplemente una secuencia de aminoácidos que tienen una parte, que todos tienen una parte en común. Son 20 los canónicos, lo que nos interesa, y cada uno se va a hacer diferenciar por los átomos que tiene en esta parte. Entonces va a ser diferente a una letra. Entonces, el problema de predicción de estructuras tiene varios niveles. Hay un problema de predicción de 1D, es decir, a mí me dan todas las letras de la secuencia de la cadena de aminoácidos y yo tengo que asignarle una etiqueta a cada una de esas letras, ¿no? Esa es la predicción 1D, a ver, lo voy a ver más a detalle. La predicción 2D es tomar esa información y asignarle algo que se llama una estructura secundaria. Y la predicción 3D es, a partir de la pura secuencia de aminoácidos, conocer las coordenadas X y Z de cada uno de los átomos. Déjenme mostrar un poquito mejor esto. Entonces, el problema de predicción 1D es la entrada, es la secuencia de aminoácidos, esas 20 letras diferentes ordenadas de alguna forma, y lo que hacemos es a cada una de esas letras le asignamos una de 3 etiquetas, ¿no? Que va a ser parte de un lazo, va a ser parte de algo que se llama alfa hélice, o va a ser parte de algo que se llama una beta láser. Desde el punto de vista computacional, lo que nos interesa es que son 3 etiquetas y yo tengo que asignar a cada letra de la secuencia de aminoácidos una de esas 3. Esa es la predicción 1D. La predicción 2D, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí en la parte de arriba yo tengo esa secuencia de aminoácidos, y aquí en esta parte también la misma secuencia. O sea, comparo la secuencia con la sí misma. Y voy a colorear, en este caso de color azul, si la distancia entre los átomos de cada aminoácido están por debajo de cierto umbral. En este caso el umbral es de 8 angstrom. Entonces, si en la proteína real la distancia entre esos dos átomos es menor que 8 angstrom, mi predictor debería pintar de color azul ahí el mapa. Si eso sucede, tengo un buen predictor 2D de proteína. Muy bien. Y la predicción 3D es, yo tengo toda la secuencia de aminoácidos,
y ahora lo que quiero es lo siguiente. La estructura tridimensional, que no es otra cosa más que las coordenadas X, Y, Z, perdón, es que no veo desde aquí. Son los tres números que están aquí. X, Y, Z de cada uno de los átomos. Por ejemplo, aquí está pintado la letra R, que tiene varios átomos, y lo que yo quiero saber es dónde están en el espacio cada uno de los átomos que forman ese aminoácido particular. Si yo los predigo en cierta posición y luego los comparo con la posición real, entonces tengo un buen predictor de estructura. Y ese es el problema de predicción de estructura. Me dan la pura secuencia de aminoácidos y con eso yo tengo que predecir las coordenadas X y Z de cada átomo que forma cada una de esas letras que están. Ese es el problema de predicción. Y como Hassabis y Jumper hicieron una propuesta casi equivocada muy poco, pues esa fue su conclusión. ¿Por qué nos interesaría predecir estructuras? Porque hay un gap, una brecha enorme entre la cantidad de secuencias de proteínas que conocemos y la cantidad de estructuras que conocemos. Hay cientos de millones de secuencias de proteínas, ¿sí?, de cadenas de aminoácidos, y solamente menos de 300.000 estructuras resueltas experimentalmente. Entonces, nos interesaría resolver eso. Muy bien. Uno de los primeros modelos de este problema fue lo que se conoce como el modelo HP, ¿no? H es por hidrofóbico y P es por polar, ¿no? Lo que hace este modelo es, de ese alfabeto de 20 letras lo convertimos a un alfabeto de 2 letras. Cada aminoácido o va a ser H o va a ser P. Y la propuesta, esto lo propuso un químico de la Universidad de California, San Francisco, Ken Deal. Él decía, lo importante es maximizar el número de contactos hidrofóbicos. ¿Sí? Entonces, es decir, si las esferitas, los círculos de color negro, si se enfrentan, eso es bueno para la proteína. ¿Por qué? Porque son dos residuos que le temen al agua y como ellos están cerca no van a permitir que entre agua. Entonces él dijo, el modelo va a ser, vamos a tratar de encajonar todos los residuos hidrofóbicos y los polares van a quedar afuera, ¿no? Entonces el problema en esa formulación es, yo tengo la entrada, que es la secuencia de aminoácidos coloreados en blanco y negro, y lo que tengo que hacer es encontrar una estructura donde se permite nada más giros de 90 grados. ¿Sí? Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy abajo o atrás. Esos son los movimientos que se permiten, y con esos movimientos yo tengo que encontrar la estructura que maximiza el número de contactos hidrofóbicos. Entonces, ese problema, incluso en 2D, pertenece a la clase de difícil. Y eso motivó a mucha gente en computación a tratar de hacer una propuesta de solución. Muy bien. Un resultado que también lo tuvo Ken Deal mostró que se puede construir un volumen, ¿sí?, de cubitos que van a contener exactamente a todos los aminoácidos de color negro. Entonces la idea es nada más colocar los aminoácidos de color negro ahí adentro y luego conectar los blancos que van a quedar afuera, ¿no?, pero en una conexión que sea válida. O sea, no se vale que me enredo y no puedo yo cortar y volverlo a pegar, pero tiene que ser de manera continua. Entonces, eso sería un juego genial, nada más que va a ser dificilísimo de resolverlo, ¿no? Pero en principio se demuestra, hay un teorema que demuestra que todas las esferas negras pueden caber en ese volumen. Si yo sé en qué posición va cada esfera, voy a poder encontrar cuál es la estructura que va a tener esa proteína. Y es ahí donde entra la primera tesis de posgrado en CISESE, que trata de resolver el problema de predicción de estructura de proteínas. Luna Taylor terminó su tesis de maestría en el 2006. Lo que él hizo fue tomar ese teorema que decía que con que metamos las esferas negras en ese volumen, podemos resolver el problema. Entonces, él propuso un algoritmo que lo que hacía era ir metiendo las esferas negras en diferentes ubicaciones de ese volumen y tratar
de maximizar el número de contactos válidos, ¿no? Por ejemplo, ahí, no se ve muy bien creo, pero dice número de aminoácidos conectados 28. O sea, en esa configuración de círculos negros pudo conectar 28. En total hay 48 círculos. Entonces, tiene que ir moviendo las esferas negras dentro de ese volumen hasta que logre conectar los 48 aminoácidos. Entonces, su algoritmo lo que hacía era ir moviendo eso hasta lograr la conexión total. No sé si ya está 48 ahí. 40, 48. Entonces, su contribución fue esa, hacer un algoritmo que logre, digamos, meter las esferas negras ahí y conectar todo. Es un algoritmo que se tardaba bastante tiempo, ¿no? Pero fue una propuesta. Entonces, curiosamente, o sea, uno ya atando hilos hacia atrás es mucho más fácil. David Baker no abordó esta formulación del problema. Entonces, él ya le vio algo desde el inicio, dijo, a lo mejor esto no nos va a llevar a un buen camino. Y entonces, pero mucha gente en química computacional y en ciencia de la computación siguió abordando este enfoque cognitivo. Hoy en día sabemos que ese no fue el enfoque con el cual se resolvió, o entre comillas, se resolvió el problema. Entonces, todos los otros enfoques, ¿no? Lo que trataban de hacer era decir, y esto ya tiene que ver con el trabajo de Baker, ¿por qué vamos a tratar de armar desde cero si sabemos que en la naturaleza hay fragmentos como que siempre se mantienen? Lo que Baker descubrió es que había fragmentos de longitud 9 de proteínas que siempre estaban en las mismas coordenadas X, Y, Z, ¿no? Con respecto a una referencia, por supuesto. Entonces, la idea era decir, si yo ya sé que esos fragmentos de longitud 9 se mantienen, ¿por qué no trato nada más de pegar? Y esa fue la primera propuesta que tuve, ¿no? Pero el problema en general es, yo tengo la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Que son varios aminoácidos, y como yo conozco ya la longitud de los enlaces que hay entre cada átomo, yo no necesito realmente predecir la posición del átomo, porque yo puedo predecir la posición del átomo 1 aquí y el átomo 2 aquí, ¿no? Pero eso no me va a servir si la distancia entre ellos es mucho mayor que el enlace covalente que lo mantiene unido, que yo ya sé que mide 1.32 átomos, ¿no? Entonces, lo que se hace para evitar generar coordenadas incorrectas es predecir los ángulos. Es como, imagínense que ustedes tienen un robot de 2 grados de libertad, ¿no? Y yo quiero saber dónde está el efector final, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es adivinar, es decir, en X1, Y1 está ahí, ¿no? Pero la otra es simplemente qué ángulo tengo aquí y qué ángulo tengo aquí. Si yo sé estas longitudes, siempre voy a poder determinar dónde está el efector final. Exactamente lo mismo se hace aquí para evitar errores. Todos los ángulos que puede mover la proteína, que son un montón, son 3 por el backbone más de 0 a 5 ángulos en la cadena lateral, son todos los que puedo mover por cada aminoácido. Entonces, si ustedes tienen una proteína de 2000 aminoácidos, tienen que multiplicar, o sea, 3 más, digamos que sean 4 por menos 7 por 2000, ¿sí? Y esas son todas las variables que van a correr en el exponente de una base 20. Entonces, eso es astronómico, es imposible revisar todas esas opciones, ¿no? Pero el problema es ese. El problema es me da la secuencia y yo determino los ángulos que me van a dar las coordenadas X y Z de cada uno de los ángulos. Muy bien, entonces, siguiendo el esquema de Baker, que no se fue, o sea, no se fue por ese enfoque, él siguió con el enfoque, o sea, se mantienen fragmentos de A9, ¿no? ¿Por qué simplemente no hago una biblioteca de fragmentos de 9 y cuando viene una secuencia voy buscando, mira, este fragmento de 9 se parece al elemento número 5300 de la biblioteca? Tomo eso y lo pego en forma lineal. Entonces, lo que hacía su primera propuesta, que se llama Rosetta, es pegarlos en forma lineal, ¿sí? Y al azar elegir aminoácidos y a esos modificarles los ángulos. Entonces, eso es lo que hacía Rosetta para ir armando la proteína. Entonces, ese fue, digamos, el primer predictor real, que es lo que
predecía, lo que te daba eran coordenadas X y Z de átomos de una proteína verdadera. Entonces, esa fue una contribución de David Baker. Otra contribución que despista realmente a todos los que tenemos una configuración determinista de las cosas es que en vez de plantear una función de energía como es lo normal, o sea, nosotros sabemos que la proteína tiene que estar en su configuración de mínima energía libre, ¿no? Porque si no va a estar oscilando, sino cualquier cosa. Entonces todo el mundo decía, vamos a modelarlo como un problema de optimización donde queramos minimizar la energía libre de la proteína. Y la solución que minimice la energía, esa va a ser las coordenadas correctas de la proteína. David Baker no se planteó así. Él se planteó como un problema de verosimilitud, ¿sí? La probabilidad de la secuencia dada la estructura, donde la variable a optimizar es la estructura, pero eso es la probabilidad, ¿no? Entonces, ese yo creo que fue una inspiración para esta gente de DeepMind, ¿sí? Para proponer su red neuronal que vamos a mirar un ratito, para resolver el problema, ¿no? Pero, digamos, Baker realmente estuvo cerca desde el principio, nada más que, digamos, no tenía las herramientas que se desarrollaron después para resolver. Entonces, ahí es donde viene el cambio de paradigma, que es AlphaFold 2, así bautizaron al algoritmo, ¿no? Tiene varios componentes, tiene un componente de alineamiento múltiple de secuencias de proteínas para ver información evolutiva de la proteína, para ver qué residuos pueden estar pegados con qué, tiene información estructural, etcétera, son elementos bastante complejos y al final predice, como ya lo predecía Rosetta, las coordenadas X y Z de cada átomo. Pero ¿cuál fue la diferencia? La diferencia es que se metió a un concurso a ciegas en el 2020 y la calidad de las soluciones, fíjense, esto que está aquí es lo más alto que había logrado cualquier otro método hasta ese entonces, y AlphaFold logra esto. Y esta precisión ya es casi comparable a la que se obtiene de un ensayo experimental, de una resolución experimental de la proteína. Y eso fue lo que pues, generó todo lo que la avalancha esta de prensa, etcétera, hasta lo de química para Hassabis y Jambal. Entonces, eso es un poco por el lado de predicciones. El siguiente problema es el problema de diseño de proteínas. El diseño de proteínas, ¿para qué sirve? Por ejemplo, si tenemos aquí la cápside de un virus, esta es una parte, ¿no? Y si uno sabe diseñar proteínas, lo que puede hacer es diseñar una pequeña proteína que se pegue a esta parte, ¿no? Y después hacer como copias de esta para que se peguen a toda esta parte. Y esta parte del virus, de la cápside del virus, es la parte donde el receptor de nuestra célula dice, bienvenido adentro. Entonces, ¿cuál es la idea? Si uno es capaz de diseñar una proteína así, el receptor de nuestras células ya no lo va a poder ver. Entonces, el virus pues, no haría daño. O sea, si uno puede diseñar eso, diseñaría, bueno, de hecho, este es un ejemplo real, se diseñó y se probó hasta en ratones y efectivamente los ratones no se infectan con esto. Este es otro ejemplo, es un biosensor para detectar fentanilo, ¿no? Entonces, cuando entra aquí el fentanilo en nuestras cavidades, el biosensor da una señal, entonces una señal luminiscente, etc. Lo interesante de esto es que si uno puede diseñar algo así para el fentanilo o para cualquier otro fármaco, por ejemplo, que nuestro cuerpo no tiene una forma natural de deshacerse de ella, se pueden hacer proteínas que capturen eso y lo eliminen. Si uno supiese diseñar proteínas por cosas que pueda hacer. También uno puede diseñar algo que se parezca a la cápside de un virus, por ejemplo, para hacer entrega de fármacos. Queremos, por ejemplo, entregar fármacos para el hígado, ¿no? Y el virus de hepatitis es especialista en llegar al hígado. Pero no podemos usar el virus de hepatitis porque no podemos afectar la hepatitis a la persona, aunque le saquemos el material genético que esté dentro. Entonces, la forma segura sería diseñar de cero esas proteínas nada más con aminoácidos, no meter nada de virus,
y podríamos tener un sistema de entrega de fármacos al hígado extremadamente eficiente. Y así para todos los virus que se nos ocurran que atacan tejidos particulares del animal. Muy bien, entonces, en general, el tipo de cosas que nos gustaría hacer, o en general a la comunidad, lo que a nosotros, la comunidad científica, es, si tenemos una proteína que está aquí en gris, ¿no?, que yo la quiero inhibir, entonces yo sé que esta estructura que está aquí, que se da un pequeño azul en esta parte, esta estructura, si la puedo diseñar, eventualmente podría inhibir esta proteína. Entonces la idea es, si ya tengo información de la estructura, necesito algo, una caja negra que me dé una secuencia de aminoácidos que cuando se pliegue coincida exactamente con esta estructura que me quiero diseñar. Y después, por supuesto, tengo que dar ciertas propiedades físico-químicas para que se pegue a esa estructura. Este problema también se conoce como el problema del plegamiento inverso. ¿Por qué el problema del plegamiento inverso? O sea, es como el problema de predicción de estructura, pero inverso. Ahora ya me da la estructura y lo que yo quiero es la secuencia, ¿no? Entonces aquí la estructura son las coordenadas X y Z de cada átomo, de cada átomo nada más de la columna principal, porque si ya me dan los átomos de la cara lateral, pues ya voy a saber qué aminoácido es. Entonces, me dan nada más los átomos del backbone y yo tengo que saber cuál es la secuencia o proponer cuál es la secuencia de aminoácidos que cuando se pliegue sus átomos van a coincidir con estos átomos. Y esa es la idea. Y este problema planteado de esa forma es también el problema de NP. Y entonces, ¿cuáles fueron las propuestas en la época pre-AlphaFold? Pues, por supuesto, Baker estuvo desde el inicio de los primeros diseños de proteínas computacionales. Probablemente el primero que diseñó una proteína de manera computacional es Steve Mayo de Caltech. Y también hay otros investigadores que hicieron, digamos, diseños de proteínas basado en este modelo de optimización. ¿Qué es lo que tienen en común todos ellos? Lo que tienen en común todos ellos es que yo tengo como entrada una estructura, la estructura que yo quiero diseñar, tengo un generador de secuencia, ese generador de secuencia lo que hace es empaqueta lo que se llama la cadena lateral, se le calcula una función de energía y eso se retroalimenta. Entonces ese era el esquema que se utilizaba. ¿El problema cuál es? El problema es que el espacio de secuencias es 20 a la longitud de la secuencia, ¿no? Entonces, si yo tengo, quiero diseñar una proteína de 100 aminoácidos, tengo que explorar 20 a las 100 opciones, ¿no? Y para cada una de las 20 a las 100 opciones posibles, tengo que resolver esto que se llama empaquetado de la cadena de vamos a ver. Resulta que el primero de los primeros que hizo una propuesta para el empaquetado de la cadena lateral fue Martin Karplus, que falleció el año pasado, que fue ganador del premio Nobel de Química, otra vez, en el 2013. Nada más que no le dieron el premio Nobel por proponer la solución a este problema, sino a un problema, digamos, cercano, pero él fue de los primeros que intentó resolver. El problema del empaquetado es, yo ya tengo la estructura objetivo, tengo una secuencia que me generó el generador de secuencias. Lo que yo quiero saber es cómo se van a configurar las cadenas laterales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tomo dos aminoácidos aquí, tomo estos dos aminoácidos, veo que el aminoácido es nada más esto que está aquí. Las repeticiones son las posibles posiciones que puede tomar esa cadena lateral. Lo mismo para este otro. Entonces, aquí nada más estoy teniendo dos aminoácidos. Lo que tengo que hacer es seleccionar una combinación, se llama rotámeros, una combinación de rotámeros que minimice cierta función de energía, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Entonces, imagínense, el problema de diseño es, tengo 20 a las 100 opciones posibles,
y para cada una de esas 20 a las 100 soluciones posibles tengo que resolver ese problema. Entonces, ese era, digamos, el modelo que se tenía de diseño de proteína. Uno de los modelos. Ok. Y ahí, en ese trabajo de empaquetado de la cadena lateral, trabajaron tres tesistas de este posgrado. Miguel Corona, que está ahora de investigador en la Universidad de California en Los Ángeles. David Rodríguez, que fue a Amazon en la sesión del libro de proteínas. Y José Colbes, que se regresó desde Paraguay, se regresó a Paraguay, profesor de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos lo que hicieron es preguntarse cuál es la máxima precisión que se podría obtener para este problema. Y lo que encontraron es que se puede llegar a una precisión de 98.3% para una variable en particular y 96.6% para la otra, ¿no? Y los métodos del estado del arte solamente logran 87% para uno y 77% para el otro. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el estado del arte se estancó en ese nivel de 87 y 77%? Y ese problema lo resolvió Colbert, justamente. Él se preguntó cuál sería el problema. Los algoritmos tenían tres componentes: la función de score, el algoritmo de búsqueda y la biblioteca de campo. Entonces, lo que él demostró que el problema es la función de score. ¿Claro? Y ese resultado no le gustó a mucha gente. ¿Por qué? Porque hay grupos de investigación que se dedican a diseñar la biblioteca de Rotano. Lo que él mostró es que la biblioteca de Rotano no es el problema. Con una viejita ya de los 80 o 90, creo, con eso era suficiente para lograr precisiones múltiples. Entonces, ¿y cuál fue la idea que siguió él para demostrar eso? Es una idea bastante sencilla, por eso lo voy a explicar, porque no va a tomar mucho tiempo. La idea es la siguiente, ¿no? Nosotros suponemos que las proteínas cristalizadas están en su configuración de mínima energía, o al menos un mínimo local. Entonces lo que él dijo es, si eso es cierto y la función de energía es correcta, cuando yo trate de mover a la proteína para optimizar la energía, no se va a ir a ningún lado porque ya está en un óptimo, ya está en el óptimo local. Entonces, si logro moverla, quiere decir que hay un problema con la función de energía. Porque ¿cómo es posible que yo tenga, como dicen aquí muchas veces, un óptimo más óptimo? ¿No? Entonces, no es posible, ¿no? Ese ya es el óptimo, no lo puedo mejorar, por definición. Entonces, lo que hizo fue, tomó miles de estructuras resueltas y comprobó que en realidad la energía de esa estructura resuelta estaba en esta parte de esa función, cuando tendría que estar ahí, ¿no? Entonces, por eso, digo, lo que no funciona es la función de energía. Si sucede eso, estaría bien. Si sucede lo de abajo, entonces, la idea es tomar la estructura inicial de esta proteína cristalizada e ir perturbándola. En la medida que yo puedo mejorar la energía, es una medida de qué tan mala es la función. La función es que, por definición, debe ser el óptimo, no lo puedo mejorar. Entonces, la idea que se propuso fue decir, ok, vamos a ver hasta dónde llega, hasta cuánto se puede mejorar la energía, y esa área que está ahí, que es cuánto mejoré la energía y cuánto me alejé de la solución real, va a ser una medida de la mala calidad de la función. Entonces, para que vean cómo se ve esto en una proteína de verdad, pues, se ve algo así, ¿no? O sea, esto que está aquí es el cristal, o sea, la proteína cristalizada en su supuesta configuración de energía mínima, y lo que se demostró para miles de proteínas que estaban capturadas es que lo puedo seguir mejorando a la energía, ¿no? Y eso, pues, lo que nos dice es que la función de energía está mal. Y esa fue la conclusión principal
y de consenso. Lastimosamente no es una buena noticia, es una mala noticia porque dice, o sea, hay que ahora proponer una nueva función de energía y como que la comunidad científica sigue proponiendo función de energía, pero alguien se adelantó. ¿Quién se adelantó? Pues David. Muy bien. Entonces, después de la época, después de AlphaFold, pues el 2020, ¿no? Empiezan estos modelos basados en redes neuronales para diseñar. Este en particular es un esquema decodificador, ¿sí? Donde lo que entra es la estructura de la proteína deseada y lo que sale es la secuencia de aminoácidos. Entonces, este es un esquema autorregresivo donde lo que se hace es, cuando yo voy a predecir, cuando yo voy a predecir qué aminoácido va aquí, lo que hago es, me fijo en qué aminoácidos se predijo antes y cuál es su vecindario espacial. Como yo tengo la estructura, yo puedo saber a qué distancia está qué aminoácido y esa información se utiliza para predecir el siguiente aminoácido. Entonces, con eso se va, dada la estructura, va construyendo una secuencia de aminoácidos y eso ha resultado en un esquema bastante exitoso en el sentido de que no es que la primera secuencia que produce este esquema generativo es el que ya va al laboratorio para sintetizarse y probarse, sino que de alguna de las secuencias que genera este modelo generativo se va al laboratorio y se han hecho diseños exitosos. Eso hay que tener mucho cuidado porque, por supuesto, a nosotros nos muestran nada más los diseños exitosos, no nos muestran los diseños que no se pudieron lograr con el sistema. En ese sentido hay que tener cuidado. Muy bien. Ahora, una pregunta que nos hicimos aquí en el grupo es, ¿podremos usar estos predictores de estructura como el AlphaFold? Ese mejor es como AlphaFold, pero es de Facebook, de Meta. Y la ventaja que tiene sobre AlphaFold es que es mucho más rápido. La desventaja es que es menos preciso. Entonces, una idea es, si yo tengo la estructura objetivo, ¿por qué no empezamos a generar secuencias? Predecimos la estructura de esa secuencia con estos predictores y comparamos. Si se parece mucho, si esa secuencia que generó esta estructura se parece mucho a la original, entonces vamos por buen camino. Si no se parece mucho, entonces tengo que hacer cambios bruscos, digamos, en la secuencia para volver a generar otro, ¿no? Y la diferencia es la que retroalimenta a este algoritmo que va generando secuencias. Entonces, el algoritmo dice, ¿sabes qué? No, la regla está muy lejos de la estructura, genera otra secuencia en una dirección. Y cómo generar esa secuencia en función del error que yo observo, pues es tema de varias tesis ahora de investigación. No hay una única propuesta y, digamos, vamos encontrando diferentes caminos. Entonces, una de las primeras propuestas de diseño de nuestro grupo la empieza Giancarlo, estudiante de maestría que se graduó el año pasado, y él, digamos, su método se inspira en algo que involucra a otro premio Nobel, que es Frances Arnold, del Caltech, premio Nobel en Química, del 2018, que se le dio a ella y a otros investigadores por hacer algo que se llama evolución dirigida. Entonces, Giancarlo en su algoritmo dice, ¿por qué no hacemos evolución dirigida, pero in silico, en la computadora? En vez de estar haciendo que evolucionen ahí, digamos, en bacterias o levaduras, las proteínas, ¿por qué no hacemos eso en la computadora? Y dijo, ¿por qué limitarse a un experimento? ¿Por qué no hacemos islas de evoluciones y permitimos que las islas se comuniquen entre sí para que los diseños se vayan mejorando de manera más rápida? Y eso fue lo que el aporte de Giancarlo. Su algoritmo se guía por 3 funciones. Una función es qué tan diferente es en coordenadas la estructura diseñada de la estructura objetiva. Esa es una de las medidas. Otra medida es
simplemente contar cuántos átomos están dentro de una esfera de distancia del átomo real. Si los 100 átomos están a menos de un átomo, entonces esa medida que se llama GDT va a tener 100%. Si solo el 20% está dentro de una esfera, va a tener 20%. Entonces lo que queremos es maximizar el GDT, minimizar el RMSD, que es la distancia. Y otra cosa que también optimiza, en realidad optimiza muchas otras cosas, pero es el mapa de contacto. Es decir, el mapa de contacto no es otra cosa más que la distancia de a pares entre todos los átomos de una proteína, ¿no? Eso me genera un mapa de contacto y calculo ese mismo mapa de contacto para la proteína diseñada. Y empato los dos mapas de contacto. Veo que están diferentes, son en forma de colores, pues. Y eso retroalimenta al otro término es la energía, ¿sí? Y otro término tiene que ver con las propiedades físico-químicas, la distribución de las propiedades físico-químicas del diseño. Entonces, si las dos distribuciones son buenas, quiere decir, ok, mi diseño va a tener, en principio, propiedades físico-químicas similares al target, ¿no? Y eso fue lo que se hizo. Entonces, se probó este algoritmo sobre un conjunto de prueba de unas estructuras secundarias de este tipo, se llaman alfa hélices, otras beta láminas y otras que no tienen estructura definida, ¿no? Para ver cómo, si el algoritmo le cuesta más uno, le es más fácil otro. Ok, entonces, pues vemos ahí están empatadas ambas estructuras y vemos que la diferencia es muy pequeña. Entonces, Giancarlo estaba muy contento con esto, entonces fue a tocar muchas puertas, entre ellas una tesista de aquí de Ciencias de la Vida, que también diseña proteínas siguiendo el método propuesto por Baker. Entonces, Giancarlo le pide una proteína que sea de interés para ellos tratan de inhibir un factor de crecimiento endotelial que es muy importante en cáncer, ¿sí? Para que, digamos, para que al tumor no lleguen vasos sanguíneos. O sea, hay que anular una proteína para que eso no ocurra, y una proteína que anula es esa que está ahí. Entonces, Giancarlo quiso ver si su método es capaz de diseñar esa proteína. Entonces, pues ahí está el método y el diseño. Si se fijan, pues es prácticamente igual su diseño a la proteína objetivo, ¿no? Y esas medidas de GDT y RMC pues, son bastante aceptables. Entonces, sí logró diseñar. Entonces, ahí, en este otro ejemplo, ahí tocaron nuestra puerta, nos dijeron, ¿tienen algún método que pueda diseñar péptidos antimicrobianos? Le dijimos que sí. Entonces nos enviaron una muestra del péptido que quería diseñar y diseñamos varios péptidos que se parecían bastante a este en estructura, pero en secuencia eran totalmente diferentes, ¿no? Y eso lo hacía muy interesante. Entonces aquí, como este es una colaboración con el equipo de César de la Fuente, de la Universidad de Pensilvania, ellos tienen un laboratorio fenomenal que pueden hacer experimentos en semanas, cosa que nosotros nos tomaría muchísimo tiempo, y se mandaron diseñar toda esta cantidad de péptidos. Aquí las filas son los péptidos diseñados y las columnas son bacterias, son patógenos que están catalogados por la OMS como amenazantes para la salud humana. Lo que queríamos ver es si estos péptidos eran capaces de matar o no a estos patógenos. Estos números que están aquí es la mínima concentración inhibitoria que se requiere para matar a ese patógeno. Si está en blanco, o sea, si no hay nada, quiere decir que ese péptido no pudo hacerle daño al patógeno. Entonces, aquí aparece en particular un péptido que se ve muy interesante, que es el NG1, que con 4 micromolar, que es una medida, digamos, de la concentración que se requiere, puede matar a varios patógenos. Entonces, lo que hicieron César y Marcelo, que son los experimentalistas, es ellos generaron un modelo de infección en ratón
un modelo preclínico y aplicaron el péptido a esa infección cutánea en ratón, ¿no? Y aquí se muestran, digamos, los resultados a 2 días de haber aplicado y a 4 días. Estos los dos últimos resultados de la derecha corresponden a 2 antibióticos comerciales, ¿no? Y los péptidos diseñados son estos que están aquí. Lo interesante es ver aquí que en el día 4 los péptidos diseñados tienen la capacidad que tiene el antibiótico comercial. Entonces, digamos, son bastante promisorios en ese sentido, y lo que ellos, el siguiente paso que hicieron ellos, que yo les muestro aquí, es probar un modelo de infección profunda. O sea, infectaron la parte profunda del muslo del ratón con esta bacteria, Acinetobacter baumannii, y aplicaron, digamos, inyecciones del péptido, pero en esta oportunidad el péptido no le hizo absolutamente nada al ratón. Entonces, eso fue un resultado bastante interesante. Ahora, aquí una pregunta que nos hacemos es, ¿será que cada vez que vamos a diseñar un péptido necesitamos toda esta infraestructura experimental para validar nuestros resultados? Entonces, con esa inquietud, algo que propusimos, Carlos aquí presente y un servidor, es el concepto de proteína digital. ¿Sí? ¿De qué se trata este concepto y qué es lo que busca? Lo que busca este concepto de proteína digital es que no necesitemos hacer experimentos, sino computacionalmente validar los resultados. Eso que va a permitir que mucha gente que no tiene acceso al laboratorio, que no tiene colaboradores, lo van a diseñar proteínas digitales. No todo es color de hay un problema enorme aquí, pero imagínense, si yo ya sé, si yo puedo medir mi diseño, entonces no necesito ir al laboratorio, porque ya lo puedo medir en la computadora. Entonces, el concepto de proteína digital es la siguiente: yo tengo una estructura, o sea, tengo aquí, donde está la estructura objetivo, ¿sí? Tengo mi diseño de proteína, y eso pasa por un predictor de estructura. Y el predictor de estructura lo que me predice es una estructura, y lo que hago es comparar esa estructura con el objetivo. Si bajo algún criterio esa diferencia es menor que un cierto umbral que lo define el usuario, entonces vamos a decir que esa es una proteína digital. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es definir una serie de criterios, fijar umbrales, y si mi diseño a través del predictor de estructura logra cumplir con esos umbrales, entonces yo tengo una proteína digital. ¿Qué es lo que produce eso? Pues que hay una brecha que hay que llenar. O sea, yo tengo la proteína digital y tengo la proteína de veras, ¿no? Entonces, alguien nos tiene que decir, a fuerza tiene que ser un experimentalista, qué tipo de proteínas digitales son los que él necesita. Entonces, por ejemplo, así, para este tipo de proteínas, lo que nos importa es que la estructura sea lo más parecida posible y que no sea diferente más allá de un átomo en total. Entonces, yo me voy a diseñar y mido, si la diferencia es menos de un átomo, la regreso a la proteína. Pero alguien me tiene que decir, el lado experimentalista me tiene que decir cuáles son los umbrales que van a resultar a él en una proteína única. Entonces, ese gap, pues hay que ir cubriéndolo con el tiempo. Pero mientras tanto, tenemos el concepto de proteína digital y lo podemos decir. Muy bien, otro tipo de diseño que estamos abordando con Carlos es el diseñar péptidos cíclicos, que son estos que están aquí. Esta es una molécula pequeña, un fármaco basado en molécula pequeña, como la aspirina, el omeprazol, lo que sea, y esto es un anticuerpo monoclonal. ¿Sí? Entonces, son 3 fármacos, digamos, posibles, y la ventaja de este péptido es que, si bien no es tan pequeño como una molécula pequeña, es mucho más pequeño que un anticuerpo.
Hay un montón de aplicaciones para pértigo cíclico, desde construcción de nanomateriales. Algunos tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, que es una limitante fuerte para fármacos que quieren llegar a nuestras neuronas, por ejemplo. Entonces, cada vez que uno diseña un fármaco, tiene que ver si o sea, que va dirigido a nuestras neuronas, digamos, tiene que ver si va a ser capaz de atravesar esa barrera, y si no, pues hay que darle alguna forma de hacerlo llegar hasta ahí, que no sea invasiva. Y después también se ha utilizado para el mejoramiento de cierto tipo de imagen. Los resultados con los péptidos cíclicos son estos son casos de prueba, ¿no? Donde están ambos, el péptido diseñado y el target, y vemos que al menos visualmente se parecen bastante, y aquí hay unas medidas que no voy a entrar en detalle, que también muestran que los diseños son buenos, ¿no? ¿Cómo se comportan con respecto a los modelos generativos? Estos que están aquí son los modelos generativos. Uno es Protein MPNN, que es el Baker. Y aquí lo que queremos hacer es que esto sea lo más pequeño posible. Estos son nuestros diseños, y estos son los diseños generados por estos métodos del estado del arte. Aquí, digamos, esto no quiere decir que estos métodos no puedan lograr esta medida que está. Pero, ¿qué tendría que hacer yo? Yo tendría que volver a reentrenar estos modelos, y con el volumen de datos que se utilizó para entrenar esto, muy pocos institutos, digamos, en el mundo tendrían la capacidad de reentrenarlos de cero. La ventaja que tiene nuestro método es que, si bien es costoso porque usa un predictor de estructura, yo puedo localmente en una computadora, no vamos a hacer de escritorio porque si necesitamos una GPU, podemos en 10, 15 horas tener un buen diseño. Entonces es una ventaja de este. Muy bien. Ya lo último de diseño que estamos haciendo tiene que ver con el diseño de proteínas para el diagnóstico. Y tiene que ver con la tesis de Carelli. Y la idea, ¿cuál es? La idea es que uno va a recibir muestras de sangre de pacientes con tuberculosis activa, por ejemplo, o con la bacteria en estado latente. No tiene síntomas la persona, pero sí es portador de tuberculosis. Lo que queremos es un método que nos permita detectar cuál es la situación. Hay, por supuesto, lo que se llama QuantiFERON, que es un test comercial bastante costoso. El sistema público no lo tiene, si uno quiere hacer ese test, tiene que ir a pagarlo en el sector privado. Entonces, la idea es, si yo tengo suero de una persona sana, de una persona con tuberculosis activa y uno en estado latente, ¿cuál es el conjunto mínimo de proteínas, ¿sí?, que va a hacer al sistema inmune en esa muestra de sangre reaccionar de manera fuerte para que yo pueda observarlo y detectar que ese suero está infectado con tuberculosis? Esa es la idea. O sea, aquí la idea no es diseñar una proteína, aquí la idea es diseñar un conjunto de proteínas que haga que el sistema inmune reaccione si este sistema inmune viene de una persona infectada, o sea, o sana, o activa, o latente. Ese es un poco el desafío. Y aquí necesitamos definir varias cosas, necesitamos definir sinergia entre proteínas, por ejemplo. Porque imagínense un equipo de fútbol de puros delanteros, ¿no? Por más que sean los mejores delanteros, probablemente no va a poder ganar un juego, ¿no? Entonces, tiene que haber sinergia entre los elementos, y lo que estamos atorados ahora es cómo definimos esa medida de sinergia entre. Muy bien, entonces, ya para ir cerrando, pues estos algoritmos evolutivos para el diseño de proteínas nos permiten diseñar estructurados de manera efectiva. Otra cosa es, cuando combinamos criterios para optimizar, uno se puede preguntar lo siguiente: si yo tengo dos criterios que voy a optimizar, pero esos criterios están altamente correlacionados, ¿tiene sentido optimizar uno? Y la respuesta va a ser no, porque como están muy correlacionados, cuando se optimiza uno, se optimiza el otro. Aquí lo que se mostró es que todos los criterios usados
tienen una muy baja correlación de par. Quiere decir que cada criterio aporta cierto nivel de información. Después, los péptidos diseñados pues fueron efectivos para varios patógenos en esta lista que se llama ESCAPE, que es la que tiene la Organización Mundial de Salud, como los patógenos que nos van a crear problemas en los siguientes años. Y ya se creó el problema, pero van a seguir en aumento. Muy bien, pues ya nada más agradecer a los estudiantes. Aquí hay otros estudiantes que están trabajando, no necesariamente en el diseño de proteínas, sino, por ejemplo, Javier, que está trabajando en optimizar parámetros de campos de fuerza para simular interacciones híbridas de biomoléculas en superficies nanoconstruidas, digamos. Jonathan, que está por aquí sentado, que está clasificando epítopos para dengue. O sea, la idea es poder en el futuro cercano diseñar vacunas para dengue, con especialistas, por supuesto. Rachel, que también está por aquí. Ella lo que está tratando de hacer es encontrar péptidos en genomas ancestrales, por ejemplo en Homo neanderthals o en Homo de Denisova, para ver si, digamos, estos genomas ancestrales, digamos, con los cuales compartimos muchas cosas, tienen antimicrobianos que pueden ser útiles para ahora. Como ya no existen ellos, las bacterias contra las cuales tuvieron que pelear antes, pues ya no están ahora, ¿no? Entonces, probablemente puedan ser efectivos. También está Carla, que no tengo aquí una fotografía de ella. Ella está empezando con un proyecto para predecir la interacción de péptido con proteínas, ¿no? Si vamos a diseñar péptidos que van a dejar proteínas, lo que queremos saber es si ese péptido va a poder interactuar realmente con la proteína. Entonces, esos son los estudiantes que están trabajando o han trabajado con cuestiones relacionadas a después, si se dan cuenta, cada una de las letras de gracias corresponde con un aminoácido. Entonces, gracias es un péptido. Ese péptido lo pasamos por predictores de actividad antimicrobiana. Resultó que tiene, los predictores dicen que son antibacterianos, antivirales, antiparasitarios. Pero lo que hicimos fue, mandamos sintetizar gracias, una colaboradora aquí abajo, Elizabeth Ponce, pues, cuando encuentre un voluntario, pues va a probar ese péptido contra el patógeno. Y bueno, necesitamos una gran cantidad de colaboradores porque pues, este trabajo es muy desafiante, tiene mucha gente, ¿no? Y digamos, algo interesante de esta área de diseño de proteínas es que la relevancia, pues no tienen que preocuparse mucho por explicarle a la gente, ¿no? En premio Nobel reciente, 2024 colaboradores. Entonces, es relevante, ¿no? O sea, uno va a gastar energía explicando que es relevante. La mala noticia es que ya no le van a dar el premio Nobel por trabajar en esa. Muy bien, con eso termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, por su plática. Vamos entonces a iniciar con la sesión de preguntas, porque tenemos unos 5 minutos. Vamos a iniciar con preguntas del auditorio y si hay preguntas para los asistentes de manera virtual, pueden escribirse en el chat o si hay. De Heriberto Márquez, manda saludos desde el departamento de. Hola, Carlos. Si se puede simular un frío. Sí, se hacen simulaciones de todo tipo de proteínas. Ahora que se vean los efectos del prion en sí como tal, no sé a dónde está el estado del arte, ¿no? Pero cualquier proteína en un medio particular se puede simular. Sí se necesita mucho poder de cómputo porque son grandes y para que se den cuenta una proteína más o menos de 100 aminoácidos en supercómputo para simular
500 nanosegundos, estamos hablando por lo menos de 24 horas. Eso es supercómputo. Entonces, a lo mejor 500 nanosegundos es suficiente para que yo vea que esa proteína o se deformó o cambió totalmente de forma. Entonces necesita más tiempo y eso implica mucho más recursos de computación. Muchas gracias. Ok. Más. Por ejemplo, dada una misma secuencia de aminoácidos, ¿hay manera de que esa secuencia se pueda plegar en más de una forma para que sea, pues, no sé, estable, que sea útil, que sea... o nada más hay una única configuración? No, hay más de, o sea, puede haber más de una única configuración. O sea, depende mucho del ambiente. ¿Sí? Por ejemplo, hay unas proteínas especiales que se llaman enzimas, que algunas son como un Pac-Man, y están con la boca cerrada, ¿no? Pero cuando se acerca, se llama el sustrato, la molécula que va a interactuar con él, la boca se abre. Entonces depende mucho del ambiente, ¿no? En general, en un ambiente controlado, en la misma situación, en principio, la pura cadena desnaturalizada, cuando fije la condición que se pueda pegar, se va a pegar en una punta. Pero si cambias el ambiente, puede cambiar. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a pasar a leer la constancia. Se va a entregar de manera virtual, y esta constancia dice: el Centro de Investigación Científica y Educación Superior mencionada Baja California otorga la presente constancia al doctor Carlos Alberto Brizuela Rodríguez por impartir el seminario en Nobel de Química 2024 en nuestras tesis de posgrado, enfoques diferentes para el mismo estudio científico, firmado por el doctor Gilberto López Mezcal, coordinador del posgrado en la sección de la computación. Una vez más, agradezco la presencia del doctor Brizuela y será un aplauso de la audiencia. Pues a los presentes aquí en el auditorio, si me pudieran hacer favor de pasar adelante para tomar una foto. Listo.